Y para iniciar esta ronda que vamos a tener durante toda la mañana del día de hoy, de la evaluación del año 2021, tenemos con nosotros una persona de una amplia experiencia en su área profesional, que es la agronomía, pero también de una amplia experiencia en lo que es el Estado Dominicano, lo que es el país, a través de las funciones legislativas y del trabajo que ha realizado en los pueblos, sobre todo de la línea fronteriza. Tenemos con nosotros al ingeniero Adriano. Don Adrián, un placer tenerlo acá, y sobre todo que usted nos haga, vamos a hacer varias rondas de evaluación, que usted nos haga una evaluación desde su óptica de lo que ha sido el año 2021, sobre todo en el tema agrícola, ya que cerramos este año con precios, con altos índices de inflación a nivel nacional. Sin escasez, pero con mucha inflación. Yo quiero presentar formalmente a Adriano como senador en los últimos tiempos, el más productivo de los senadores de la República Dominicana, a pesar de ser de una provincia fronteriza, que aunque no pequeña, pero muy pobre. Además, Adriano ha sido para mí el agrónomo que más ha escrito en los últimos tiempos. Yo nunca he visto un agrónomo escribir tanto de tantos temas importantes como Adriano. Y es en la actualidad secretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, yo puedo decir, la máxima representación del Partido de la Liberación Dominicana en materia agropecuaria. Mira, para nosotros es un placer, Adriano. Yo no quise hacer el historial de don Adriano, porque don Adriano es una figura que ha gravitado en la vida pública y política dominicana desde hace cerca de 50 años, don Adriano. Usted tiene en la 44 años de agrónomo y más. O sea que don Adriano es una figura pública que ha ocupado posiciones cimeras en el Estado Dominicano, tanto en el Congreso como en la administración del Poder Ejecutivo. O sea que vamos a aprovechar esos conocimientos. Adelante, don Adriano. ¿Cómo usted evalúa la situación agropecuaria de República Dominicana en el 2021? Bueno, primero buenos días a ustedes, a este público que siempre está atento. Para mí un placer volver aquí, de la cuarta a la quinta vez que vengo aquí. Así es. Y siempre contento en estar aquí. Debo decirle, bueno, de esa introducción que ustedes dijeron, yo me inicié, diríamos que en la política, sin saber lo que era la política, con 13 años. Iba a don Julio de Peña Valdés, para mí el sindicalista más grande que ha dado el país, a Elías Piña, cuando los presos políticos lo mandaban para Piña, a los 12 años. Y ahí yo vi a ese hombre tan brillante que me acerqué a él y me dio por el teléfono un papelito donde él vivía y su esposa Sara ahí por el Conde. Y a partir de ahí comencé yo, y cuando estaba en la escuela agrícola estudiando, ya en el 74, me escapaba escondido y venía a actividades aquí del MPD en ese entonces. Luego se funda el Núcleo Comunista en el 77, Moisés Blanco Genao, Cucuyo Pérez, Fafa que lo presidía, todo ese equipo. Y eso me ha permitido a mí estar tantos años en el aire. Le decía que yo escribí un artículo, carta en la revista Ahora en el 76, cuando cumplió el primer año de asesinado Orlando Martínez. Orlando Martínez era para todos nosotros, los jóvenes en esa época, quien orientaba. Y más Orlando, de que era de la Mata de Farfán, y vivió en Elías Piña. Sí. Lo teníamos también nosotros mucho más, con más intimidad. Cercanía. Sí, bueno, mire, para mí, y yo sé que para Giovanni como agrónomo y expresidente de los agrónomos, siempre queremos que la agropecuaria esté cada vez mejor. No importa el gobierno, pero la realidad es la realidad. Yo venía ahora viendo un informe del Banco Central que dice el gobernador que creció un 12%, pero un 12% en comparación con el 2020. El 2020 es un año desastroso para todo el mundo. Sí, si tú comparas cualquier cosa con el 2020, tiene que salir mejor. Sí. Que lo compares con el 18, con el 19, y vamos a ver que no es así. Es decir, el crecimiento que ve ahora, el crecimiento con el desastre que había. Entonces, así no se puede hablar de crecimiento. Pero yendo a la agropecuaria, si me dice que lo califique directamente, yo lo califico como un año pésimo. Pésimo. Aunque usted va a los colmados y ve muchos productos, y a los supermercados y ve muchos productos. Y exactamente por eso, porque hay muchos productos, porque hay muchas importaciones. Usted encuentra batata mamey, que aquí no se produce. Usted encuentra productos que no son dominicanos.
Pero además de eso, hay una situación también. Limón me han dicho que han traído. Bueno, todo. Y hay una situación también. Y es que el hecho de que haya disminuido el turismo para el cual producimos nosotros. Por ejemplo, más de la mitad de toda esa vamos a decir, ensalada en general que produce Ocoa por turismo. Constanza. Y Constanza. Es decir, por un lado ha disminuido, por tanto, sobra productos porque hay menos turistas. Ha disminuido la venta de Haití. Y hay otra cosa, ha disminuido la alimentación del dominicano en cantidad, se ha reducido. ¿Por qué? Porque el que tiene un ingreso y con el mismo ingreso le suben el arroz de 22 a 30 promedio. Y miren, les voy a decir algo. Yo he hecho evaluaciones de datos y lo estoy dando de manera tímida y prudente. Cuando yo me ponía, por ejemplo, me juntaba con Leiva, el comerciante, que es también dirigente del partido. Sí. Giovanni Y Giovanni, él me dice a mí, no, pero el arroz está en 37. Digo, yo voy a coger precio más mínimo, 30. Pero subió de 22 a 30. Cuando usted busca el azúcar, de 20 a 25. Cuando usted busca la habichuela, de 50 a la libra a 80. Le estoy dando los datos más tímidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que tiene el mismo ingreso compra menos. Por tanto, hay que dar más productos. Es decir, ahora mismo la misma producción dominicana, comparado con lo que adquiere el dominicano, tiene que ver más en los mercados. Entonces, es un año pésimo. ¿Por qué? Porque hay dos razones para las cuales se trabaja. ¿Para qué se trabaja en la agricultura? Aparte de la alimentación y todo eso. Pero se trabaja para que el productor gane más. Sí. Y el productor redujo en un 21% las ganancias que tenía, vamos a decir, el 19. Hoy tienen 21% menos de ganancias. Por eso yo estuve en Constanza. Yo estoy caminando los lugares de producción. Estuve en Constanza, próximamente voy a Ocoa. Y en Constanza me enteré con los productores de que están abandonando la siembra de ajo y de papa porque no le es rentable. Y era rentable. Mire, la información que está dando Adriano ahora es que los agricultores de Constanza van a sembrar menos papa y menos ajo para el año que viene, o sea, para este año, que viene. Y oye esto, el ajo se sabe que lo consumimos todo. Y la papa tiene alto consumo en República Dominicana. Claro. Alto consumo. Entonces, pero aparte de eso, la otra razón también de la agricultura es suministrar los alimentos a nivel interno a precios asequibles. Pues hay que decir que la canasta alimenticia en términos general ha subido un 36% y se ha quedado ahí. No se habla mucho en la prensa porque se estabilizaron los precios por alto. Los precios ya no suben tanto, pero alto. Un 36% más. Entonces, un 36% más es un tercio más que tenemos nosotros. Entonces, por eso yo lo evalúo pésimo. De eso, entonces, hay que ver quizá un conjunto de detalles. El detalle de que hayan cancelado como nunca tantos profesionales agrícolas. Y yo que viví eso y que viví cancelaciones cuando fui dirigente, me doy cuenta que nunca había pasado lo que ha ocurrido hoy. Tanto cancelado y tanto maltratado. Pero además de eso, uno se encuentra que la disminución del apoyo de la agricultura y el IAD a la preparación de tierra, a la semilla, ha sido reducido. Ellos ahora dan otros datos, porque primero no ponen las estadísticas. Siempre las estadísticas estaban puestas en los lugares, en la página. Eso, las estadísticas están escondidas. Pero nosotros, y se lo advertimos, nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a registrar qué gastaron. Porque si no quieren poner cuánta cantidad de tierra se ha preparado, y aquí se prepara aproximadamente 1 millón de tareas de tierra anual, que debían prepararse 3 millones, se preparó 1. Nos vamos a dar cuenta cuando busquemos el registro de los gastos, que eso no nos pueden variar. Los gastos no pueden variar. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros y lo comparemos de que disminuyó ese apoyo. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Bueno, sencillamente porque el 76% de los productores son pequeños y medianos, y de eso el 80% no tiene condiciones propias para producir. Es decir, te encuentran en Ocoa, en mismo Moca, en Eriapiña, en la Romana, agricultores que tienen 15 tareas de tierra, tienen 20 tareas, pero apenas consiguen para subsistir. Entonces, para gastar en preparación de tierra, para gastar en semillas, no tienen. Y debo decir, no es que nosotros digamos, bueno, y hay que dárselo a ellos. ¿Por qué? Bueno, eso es, la agricultura es poco rentable en muchas partes del mundo. La agricultura es atractiva en Estados Unidos, en Brasil, en los países de Europa, por el aporte enorme que hace el Estado. Por ejemplo, desde Roosevelt hacia acá, Estados Unidos ha puesto siempre una ley cada 5 años. La firmó Obama, la firmó Donald Trump. Esa ley significa que le están dando actualmente
cerca de 100 mil millones de dólares a los agricultores norteamericanos. Y se lo están dando ¿cómo? Le dan abono, le buscan maquinaria, peso y sustentación. Si ellos vendieron a 12, el condado decía que era 15, le dan los 3. Eso hace Estados Unidos. Estados Unidos puede vender hasta por debajo del costo. Por eso nos broman en el rescate a nosotros. Correcto. Ahí, pero hay que decir otra cosa. Europa, para irnos para allá, el 30% del subsidio de Europa es para el sector agropecuario. Por eso, el mayor per cápita en Europa no está donde hacen los aviones, los vehículos, que son las partes industriales. Está en Almería de España, que eso es invernadero. Es decir, señoras y señores, el mayor per cápita posiblemente del mundo es en una zona agrícola. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aplicar lo mismo que hacen esos países, que son los que compiten con nosotros. Si nosotros no aplicamos eso, el país va a seguir inundándose de lo que es de lo que son las importaciones, que yo he dicho, y es de las cosas que quiero promover mucho, que transfiramos, que cambiemos las importaciones por el bienestar dominicano. ¿Qué significa? Cuando usted importa maíz, aquí se importa más de 10 mil millones de pesos de maíz. Y antes aquí se producía mucho maíz. Entonces, soya, maní. Maní, se está el culo de fuera. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, apoyar al agricultor extranjero, vamos a apoyar mejor al agricultor dominicano. Entonces, para eso, tiene que haber una política directamente con esos agricultores. Apoyarlos. Yo simplemente digo, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Pero aquí se está haciendo. Es más, voy más lejos. En este año, y es parte de lo que tiene que evaluarse, le bajaron el presupuesto a agricultura. El primer adendum que hizo el gobierno, cuando lo llevó al Congreso, y fue el director de presupuesto a la Cámara de Diputados, los diputados le preguntaron que por qué le estaba bajando 152 millones de pesos a agricultura en medio de la peste porcina africana. Dijo, bueno, es que nosotros ya llevamos 7 meses de ejercicio fiscal y ellos no han gastado ni siquiera un 30%. Don Adriano, hay algo que los televidentes me imagino que se están preguntando y que nosotros nos hemos preguntado en múltiples ocasiones y le hemos hecho el cuestionamiento a economistas, a especialistas en agronomía. ¿Por qué si la comida es vital, si se consume las 24 horas del día, si son mercancías que fluyen con tanta rapidez? O sea, usted llega el tomate del supermercado y al ratito se va porque la gente lo compra. El arroz, la agropecuaria en sentido general. ¿Por qué entonces el que siembra, por qué no es productivo, no es rentable económicamente la agropecuaria? Y no me refiero solamente a República Dominicana, porque como usted bien dicho, en Europa y en Estados Unidos subsidian el sector agropecuario. O sea, quiere decir que a ellos lo hacen rentable con subsidios, no con la venta de la producción. ¿Qué es lo que pasa ahí entre el que lo produce y el que lo consume? Hay dos elementos ahí que yo vería. No lo hace rentable. Yo vería dos elementos. Uno, y sobre todo en países como nuestro, que hay en el medio una intermediación que afecta mucho y que sigue afectando mucho en la comercial. Es decir, que hay una ganancia que debía ser del productor y debía ser la otra parte para que se venda más barato. Sin embargo, se quedan los intermediarios, porque los productores no tienen condiciones para ellos mismos vender su producto. El Merca Santo Domingo fue una idea inicial para eso. Yo puedo decir que participé en ese inicial con Hipólito, que él como agrónomo y presidente estaba interesado. Incluso él y yo fuimos juntos a un sitio que lo hizo en los pueblos, allá en Panamá. Y la idea era que todos los agricultores del país tuvieran un merca en cada provincia y los más grandes vinieran aquí. Y que ahí entonces los comerciantes de detallistas, no los mayoristas, los detallistas, los 40,000 colmados que hay de detallistas en el país, se suplieron de los mercas directamente. Mal contado. Sí, mal contado. Sí, se suplieron de los mercas. Pero eso se ha caído. Incluso al principio del gobierno del presidente Danilo Medina se llegó a licitar crear merca. Era un préstamo que había en las grandes ciudades. Mira, el merca, ese proyecto del merca es para evitar la cantidad de intermediarios. No es que hay que eliminar los intermediarios. Ahora, si usted para adquirir un producto que se produce en los campos agrícolas y para el consumidor en los barrios tiene que pasar por 4 o 5 intermediarios y usted logra 2 intermediarios, estamos hablando que puede bajar hasta un 40, un 50%. No eliminarlo, sino disminuirlo. Entonces,
En el Merca pasó lo mismo, Dios mío, y ahí es que la población y nosotros los de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, no acabamos de entender. Es como dicen los cirujanos, la cirugía fue un éxito, pero el paciente falleció. Se quedó... Pasó como con la seguridad social y como con tantas cosas. Entonces, parece que el problema es, señores, de administración del Estado, de quienes administran el Estado. Debe retomarse lo del Merca. Recordamos el proyecto, que Hipólito incluso visitó España, me parece que fue para conocer la forma en lo que... Llegando a ver en noviembre de 2020, estuvimos allá, y él vio esa maravilla, porque eso de España, digo de Panamá, que es lo que a mí me gusta para acá, ¿qué es lo que significa? Es una zona que usted agarra, por ejemplo, un domingo con su familia, se va allá, ahí hay de todo, hay cine, hay de recreación, usted come allá. Es como una gran plaza agrícola. Y al final usted va y compra, sí, usted compra, y uno ve la gente, pues yo lo hice mucho, que iban con toda su funda de comida para 2 o 3 días, el que podía. El que no puede, entonces va al colmado, porque allá iban también los detallistas, compran el colmado, y el colmado, como compró el productor, como dice Giovanni, y él ya evadió todos esos intermediarios, ya pudiera bajar la producción. Pero, por ejemplo, si usted dice, en San Juan de la Maguana ponemos un mercado grande, lo ponemos en Barahona, lo ponemos en Baní, lo colocamos en Santiago, en las 8 sedes que divide agricultura el país. Pero en la provincia pequeña, en Elías Piña, el mercado ahí también. Yo recuerdo que los productores iban allá directamente y ponían sus pilas hasta de café, de habichuela, allá en el mercado de Elías Piña. Es para que vaya el productor directamente ahí. ¿Qué tiene que hacer entonces el gobierno, el Estado, agricultura? Crear los almacenes, los llamados sinceros, que si tú, por ejemplo, porque esa es la cosa, cuando tú tienes, qué sé yo, un tomate y no tienes dónde guardarlo, tienes que vendérselo rápido antes que se vaya. Pero si tienen los sinceros, que yo trabajé mucho en ellos, recuerdo, porque ha permanecido muy bonito, en Guayabal de Para la Casa, que ese me tocó hacerlo a mí. Y ese sincero, ahí guardan ellos toda su producción. Vamos a explicarle a la gente lo que es un sincero, lo que no son agrólogos. Sí. Eso es como un almacén. Un almacén con sus condiciones, dependiendo de lo que sea. Si es una coa o contanza, hay que ponerlo refrigerado. Si es una zona que es un producto de plátano que puede aguantar, no se hace eso, para bajar los costos. Otra cosa que yo quiero decir, en el mundo entero, como la alimentación es algo tan importante, y ahora mismo tenemos más de 1.000 millones de personas en situación de hambre. Hasta 2015 iba disminuyendo, de 2015 se disparó, y en el 2019 está en 800, estaba en 800, y por ahí iba subiendo antes de la pandemia, ya estaba de 700 y pico, subió a 821, pero con la pandemia, como tú dices, hay más de 300 más, estamos en 1.000 y pico. Como hay una situación así, los productos se mantienen no muy altos. Para mí, el nivel de precio mundial está por debajo de lo que debía ser. Pero ¿qué pasa? Que el nivel de precio mundial está calculado de acuerdo a los ingresos de la gente. Como los ingresos no son tan altos, eso es para mí una de las dificultades que tiene la agricultura. Que no tiene... Sí, que los precios a nivel mundial debían tener mejores precios para que fuera rentable. Pero hay una situación, la dominicana, y es de las cosas que nosotros vamos a promover de ahora hasta el año 22. Necesitamos tecnificarla más. Sí, el campo dominicano necesita mecanizarla más. Darle más calidad a los materiales de siembra. Darle más puntualidad a la asistencia técnica. ¿Por qué? Porque República Dominicana produce 2,5 quintales de maíz por tarea. Y en este año, Estados Unidos está cerrando con 14 y pico de quintales por tarea. O sea, de 2,5 a 14. Si tú dijeras, bueno, vamos a decir que ellos tienen 14, nosotros tenemos 8. No, son 2,5. Y 2,5 en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Abrir más los centros de investigación. Existen algunos que están sueltos, pequeñitos. Por ejemplo, ese centro que nosotros, de San Cristóbal, que era el CENIECA, cuando lo se llevó a la guerra y pasó al SEDA, cuando llegó don Antonio Guzmán, era el mejor centro de investigación que tenía el país. Desapareció. El centro de Bonao, que ahí se hacía maestría, ahí me tocó a mí hacer una especie de maestría en arroz. De ahí fue que salieron todas esas variedades que nos han permitido a nosotros tener un buen subsector arrocero. El de cacao en San Francisco de Macorís, sí. El de café entre Santiago y Puerto Plata. Yo quisiera que Adriano, volviéramos a la parte inicial. El gobierno ha dicho, Adriano, que los precios de los commodities, de los precios de los productos que
que compramos los estados fuera del país han subido de precio y que ese es el motivo de que hemos tenido grandes dificultades. Llámese los fertilizantes, los insumos agrícolas y, ¿por qué no?, hasta el transporte ha subido. ¿Cómo el gobierno cuál ha sido el comportamiento del gobierno ante esta situación? Bueno, vamos a partir primero de que el gobierno no puede culpar al exterior la subida de los combustibles. Que con los combustibles que se mueve todo. Sí. Con los combustibles que se lleva el abono, que hay que llevar a San Pedro, que hay que llevar a Valverde, es con el combustible. Y de allá mismo las cosechas se mueven con los combustibles. Las bombas. Todos se mueven con los combustibles. Entonces, bueno, tú dijiste algo ahí, las bombas que irrigan. Sí. Que irrigan para irrigar también con combustible. Entonces, vamos a decir por ahí, pero los gobiernos están para gobernar. Es decir, si se da algo que es negativo, el gobierno está para ver si puede mitigar eso. Suben los precios a nivel internacional, y eso lo dijimos mucho al principio, y tú mismo hablaste mucho de eso. Si suben los precios a nivel internacional, el gobierno debió de inmediato intervenir. Hizo una intervención muy mínima al final, que yo creo que no tiene resultados, porque dio 1.600 millones de pesos. 26 millones de dólares. Sí, para los asuntos de los abonos, pero sin embargo lo ubicaron en 2 o 3 empresas nada más, no fuera abierto. No fue para todos los agricultores, ni para las empresas. Tiene que hacerlo para todas las empresas que venden. Pero ¿qué ocurre? Que si sube los insumos a nivel internacional, el gobierno tiene que tomar medidas para que, llegando aquí, intervenir y que fueran igualitos. Por ejemplo, nosotros le planteamos que el gobierno estableciera una tasa preferencial del dólar para la compra de insumos. ¿Qué significa eso? ¿O qué hubiese significado eso? Que los costos de producción no iban a subir. Y los productores hoy no tuvieran el 21% de reducción de sus ganancias, ni los consumidores tuvieran el 36% de la subida de los costos de los alimentos. Por ejemplo, yo voy a poner uno sencillo. Los insumos para todo lo que son los salamis, los embutidos en general, sí, escaseó en Estados Unidos, porque la cadena nacional tiene un gran problema, y es que mucha gente no se ha integrado al trabajo, porque le han dado dinero suficiente a los gobiernos, sobre todo a Estados Unidos, y tienen su dinerito en la casa, están asustados todavía, y eso ha implicado de que no se han reintegrado a las empresas, lo que normalmente había. Solamente en los restaurantes, para poner ejemplo, son 6 millones de personas que trabajan, y nada más hay 3 y pico. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Los combustibles, no aparecían los insumos de los embutidos en Estados Unidos. De Estados Unidos llegan aquí con el DLCATA sin cobrar el impuesto. Ahí. Sí. Ellos tuvieron que ir a Brasil a comprarlo, porque no había en Estados Unidos. De Brasil para acá, lo mismo que ellos compran y traen sin impuestos, aduana le cobró los impuestos. ¿Y qué anunciaron ellos? Que iban a subir un 12% los embutidos en el país. Es decir, si usted es gobierno y usted no cobra por esos insumos que entran y cambian de país, por tanto no se aplica de recaudación, no lo cobre. Porque aduana dice que ha cobrado mucho ahora. Aduana ha cobrado mucho porque han subido los precios y porque ha castigado. Aduana lo que ha hecho es cobrar en la costilla del consumidor. Entonces, conclusión, la subida a nivel internacional de los insumos agropecuarios no es, si es gobierno, no es un óbice para decir que fue por eso, porque ellos debieron tomar medidas para eso. Y el presidente yo creo que lo entendió, pero lo entendió tarde. Cuando dio los 1.600, eso es parte del entendimiento, pero lo hizo cuando ya está disparado, cuando ya, por ejemplo, el costo, yo decía la papa, el ajo, da pena que tienen que estar abandonando la cosecha. Y hay que decir algo, la botadera que hubo de productos por todos lados fue por eso, porque yo decía, por ejemplo, que si cosechaban un producto, el pago para el costo de cosecharlo, el costo de transportarlo, y cuando venían aquí, pues no le daba, era mejor botarlo, perdían menos. Después que estaba, perdían menos. Tenemos que hacer una pausa, señores. Si antes yo voy a dejar una reflexión en el aire, y Giovanni sabe, como yo no soy de ningún partido, yo me doy esos lujos en el programa. Parece que los gobiernos que hemos tenido, el único que pensó realmente en República Dominicana fue Duarte, porque después de Santana aquí todo como que se fue por el caño, la idea de país. Entonces yo me pregunto cuáles serían, y don Adriano, que ha sido legislador, que es agrónomo, que es productor, o sea, ha pasado por todos los procesos, por todos los estamentos en el sector agrícola, yo quiero que me haga esa reflexión. ¿Cuáles serían entonces esos ejes maestros que tendríamos que crear como país
¿Cómo lo blindaríamos para que ningún partido cuando llegue al poder pueda violarlo? Para que el campo dominicano de una vez despegue y se convierta en lo que debe ser, en un territorio tan privilegiado como el nuestro, en un instrumento de desarrollo. Se integran a esta mesa de lujo que tenemos en el día de hoy el politólogo Daniel Pou, quien analizará con nosotros el contexto sociopolítico que está viviendo en estos momentos la República Dominicana y cuáles fueron esos hechos que marcaron el 2021. Y también con nosotros el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Alexis Martínez, quien hará una evaluación de la economía dominicana, sobre todo a propósito de que en el día de ayer pues el Banco Central, a través de su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu, pues ofreció una radiografía de lo que ha sido la economía dominicana hasta noviembre del 2021, y uno de los elementos que destacó este informe es la inflación, que todavía se mantiene alta en el mundo, y República Dominicana obviamente que no escapa a este proceso. Para reiniciar nuestro proceso, dejamos una pregunta en el aire, don Adriano. Sí. En 3 minutos, 3 ejes fundamentales que usted entiende que deberían establecerse en la agropecuaria dominicana, blindados para que ningún gobierno los viole, y convertir el campo en ese instrumento de desarrollo y de riqueza que necesita el país. Bueno, primero debo decir que me siento más contento ahora, blindado también con el profesor Aquiles y con Daniel. Daniel ha sido un gran colaborador, como tuvimos en el Congreso, con todas esas leyes y todas esas cosas, y ya somos clientes viejos en el trabajo. Y entonces, por un lado Daniel, que somos clientes, y por otro lado yo soy agrónomo y economista. Entonces estoy bien blindado, Giovanni. Excelente. Mira, uno no puede ser mezquino en las cosas, y si uno quiere el país. A mí me ha tocado ver 23 ministros o secretarios de Agricultura, la mayoría con éxito y con cosas malas. Yo digo que hay 3 momentos muy buenos que tuvo el país. El momento con los 2 señores Balaguer, con don Carlos Aquino González, que es el líder de todos esos agrónomos grandes, líder incluso de Hipólito, el líder de todos ellos, 2 veces director general del ICA. ¿Dónde estuvo parte del éxito de él? En que él estableció la investigación agrícola. Sin investigación no hay novedad y cosas que tú puedas aplicar para mejorar calidad y productividad. Y que lo acompañó también de lo que fue fortalecer la asistencia técnica, la organización rural, don Carlos Aquino. Eso fue un momento muy bueno. Y cuando Balaguer sale, deja establecido el CENIECA, deja establecido una infraestructura buena. El otro momento que hay para mí fue el momento cuando don Antonio Guzmán. Y aunque yo soy del PLD, quizá mi última resolución que yo preparé en el Senado fue el reconocimiento a Hipólito Mejía, que para mí yo lo considero el secretario de Agricultura más exitoso que tiene el país. Preparé uno para él, pero Bretón, el mismo Carlos Aquino que se aprobó. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue el éxito número 1 de Hipólito? Que admitió a todos los agrónomos, no importa la ideología. Nosotros trabajamos y estábamos en la izquierda. No es como ahora que lo cancelan por un padrón. Y que al mismo tiempo fue abierto para seguir con la investigación. Aplicó el sistema de extensión más profundo que hemos tenido nosotros, llamado la Tajar israelí. Aplicó, hizo los enseres y comenzó a hacer el sistema de un poco agroindustrialización, lo que eran conservas en Dajabón, la guandolera en San Juan, toda esa instalación. Entonces yo, por ese lado. Y la otra parte, la tercera, fue la aplicación de Danilo Medina. Puede decirse lo que se diga, pero esas visitas sorpresas significaron un puntal grande para el sector agropecuario. Yo he dicho, le he dicho a Giovanni como agrónomo, que para mí me hubiese gustado que se estableciera generalizado lo que es Danilo Medina. ¿Qué es generalizado? La tasa más disminuida, sus años de gracia, la mecanización, porque se entregaban muchos tractores. Los tractores que quitó mi amigo Falla se le entregaban, que se generalizaba. Estamos aplicando las políticas que hacen esas grandes naciones, no estamos haciendo una cosa de otro mundo. Entonces, ¿qué digo ahora en este momento? El gobierno tiene varios retos en este momento. Número 1, debe volver a la misma rentabilidad que tiene el productor. En este año bajó un 21% lo que ganaba el productor. Por eso votaron todas esas cosechas. 1. 2. Debe volver y bajar el 36% de la canasta alimenticia que ha subido, bajarlo otra vez. Y tercero, disminuir las importaciones que han subido. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Primero, darle un presupuesto mayor a la agricultura. Segundo, que la agricultura tecnifique más
mecanice más el sector agropecuario, que admita a todos los técnicos, el que trabajó, no importa el partido que sea, que haga su trabajo. Si no hace su trabajo, ahora si el expediente lo cancela, pero que haga su trabajo. No, tenemos casi 9.000 agrónomos divididos en todos los partidos. No podemos trabajar, y lo he dicho y siempre he repetido que Antonio Guzmán admitió a todo el mundo y le fue bien. Entonces, nosotros tenemos los retos de bajar las importaciones. Aquí se está comprando más de 10.000 millones de pesos en maíz. Y también aprovechar otra cosa, como yo decía, como hay más personas con hambre en el mundo y hay dificultades que han venido después del COVID de producción en muchos lugares, y nosotros tenemos tantas variedades de clima, de altura, de todo. Vamos a aumentar las exportaciones. Por ejemplo, los productos tradicionales que hace unos años de que venían cayendo, esas cosas. Señores, hoy tenemos el tabaco, 1.000 y pico millones de dólares. Vamos a don Adriano, como dicen, el que llega adelante bebe agua limpia. Él llegó adelante y ha bebido agua limpia. Tenemos que continuar. Acuérdense que en la televisión el tiempo se acaba, lamentablemente. La economía depende de factores externos. Ya hemos visto como la salud arrodilló la economía del mundo. Pero también la estabilidad social y política de los países está vinculada íntimamente a la economía. Y yo le decía incluso a un prestigioso economista de este país que las decisiones económicas se toman más con cabeza política que económica, porque los economistas dicen que 2 y 2 son más 4, pero al político de turno no le conviene, y bueno, ya usted sabe. Entonces yo creo que nuestro politólogo, amigo y hermano Daniel Pou, que nos honra hoy con su visita, nos haga una evaluación de lo que él entiende ha sido el escenario sociopolítico de la República Dominicana en este 2021. ¿Cuáles son esos hechos trascendentales que se produjeron en el 2021 y que van a repercutir en el 2022? Sí, muchas gracias, doña Sonia. Yo encantado de estar compartiendo con todos estos muy buenos amigos de muchos años aquí en Pantalla Abierta y con usted. Mire, el año 2021, como el 2020, ha sido un año signado por el tema de la pandemia del COVID-19. Es la variable transversal a todos los acontecimientos políticos, económicos, sociales que hemos tenido, no solo en República Dominicana, sino en el contexto global. O sea, el COVID ha trazado pautas y te establece los paradigmas en los que usted se tiene que mover. Y parece mentira que en el siglo XXI una pandemia afecte hasta el transporte internacional. Y esto es una variable muy importante en términos sociales y en términos económicos. Y hay que decir además que incluso ha variado las visiones que se tienen sobre lo que es la geopolítica, que podríamos decir es el referente que sombrilla, que engloba hoy en día toda la actividad económica y social. La búsqueda de mercados con grandes demandas, la logística de abastecimiento de esos mercados, los precios que han sido un aspecto, y ya nuestro querido maestro como economista tendrá que analizar ese tema, y me excuse que lo esté comprometiendo a cursar ese trayecto, pero que es inevitable. En buenas manos cae el pandemia. No, indiscutiblemente. Él y yo hemos participado en muchos eventos, cónclaves juntos, y es un señor que tiene claves muy específicas sobre lo que estamos transitando. En República Dominicana ha habido, en términos políticos, una cierta pausa. Muchas personas creen que tan solo obedece a la pandemia. Pero hay que decir que no es la pandemia lo que ha marcado específicamente los acontecimientos políticos. Hay una crisis proyectada que viene ya desde hace varios años en la democracia en nuestra República Dominicana, que ha impactado el modelo político y que indiscutiblemente a los actores del modelo político le ha erosionado su base de sustento, que son los partidos. La pandemia, en vez de lograr
que estas situaciones, estas variables se mitigaran, lo que ha hecho es que la ha redimensionado. Primero, porque hemos visto que el liderazgo político, si bien ha actuado con cierta mesura, no ha tenido el ambaje, la capacidad de ser propositivo en aspectos que son fundamentales. Los partidos, luego de las elecciones últimas en República Dominicana, todavía no han tenido la capacidad de hacer una introspección y visualizarse en el contexto político. Esto hace que el debate político en República Dominicana, muy contrario a lo que sucede en la mayoría de los países desarrollados, no se centre en soluciones, sino se centre en la supervivencia de las organizaciones políticas. Hemos visto que aún un partido como el PRM, que logra ganar unas elecciones después de 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con una holgura que podríamos decir significativa, aunque si usted lo mira desde el punto de vista electoral, después de un proceso electoral un poco debilitado, porque el nivel de abstención llegó al 45%, un 45% histórico en la historia electoral de República Dominicana. El hecho ha demostrado que la falta de prácticas democráticas al interno del sistema de partido no le ha permitido la renovación, pero no la renovación solo de militancia, no le ha permitido la renovación en términos conceptuales y epistemológicos de empezar a señalar el nuevo trayecto que debe tomar la política dominicana. En términos llanos y cristianos para los televidentes, Daniel, ¿qué implica eso para la gobernanza y el futuro de República Dominicana? Bueno, hacia ahí quería conducir esta conversación. Mira, el presidente Luis Abinader está haciendo muchos esfuerzos porque la gobernanza se robustezca. Hemos visto que casi todo lo que está en el escenario político, los proyectos, transformación de la policía, las transformaciones institucionales, se están debatiendo en diferentes escenarios de la sociedad. Pero, el poder legislativo en República Dominicana sigue siendo una maquinaria aplastante con relación al fortalecimiento de la democracia. Y eso lo hemos visto en el Código Penal, eso lo hemos visto en otros proyectos de leyes importantes, donde esa instancia de la vida institucional, y que quizás es el consomé de la democracia, porque es el poder plural, más plural que existe dentro de los poderes del Estado, no logra establecer consensos en función de las prioridades que demanda hoy en día la sociedad dominicana. Eso es peligroso. Vamos a la parte económica ahora. Sí, ahora nosotros tenemos, ¿cómo incide todo esto, maestro Alexis Martínez? Todos estos escenarios que hemos pintado, la pandemia, ese escenario político de gobernanza, de debilidad de gobernanza, diría yo, que tiene la República Dominicana, en materia del bienestar económico que necesita un país. Bien, muchas gracias. Es un honor compartir con ustedes nuevamente aquí. Adriano, es un placer, no habíamos compartido, pero ya hemos visto que nos nutrimos bastante, y con Daniel, como explicaba Daniel, realmente me gustan sus enfoques, por un enfoque bastante integral que le da a estos temas. Mire, ¿cómo incide el tema de estos elementos económicos en el tema de la gobernanza? Precisamente veníamos analizando en días pasados, observando todas las cifras macroeconómicas del 2021, que hay ciertos puntos positivos y algunos puntos que llaman a preocupación desde el punto de vista económico, sobre todo el tema vinculado a la inflación. El punto más negativo que nosotros hemos podido observar
que el gobierno va a tener que lidiar bastante en los próximos meses del año, y obviamente hay puntos que las autoridades pueden ver como de bastante interés. Pero el tema de la gobernanza, que es la pregunta básica, realmente el COVID ha dictado la norma de la gestión de los gobiernos en América Latina, y República Dominicana no es la excepción. Es una gestión de gestión de crisis, es decir, administrar en un contexto de crisis no es lo mismo que un contexto normal. Se supone que los países tenían una agenda, y dentro de esa agenda estaba una agenda, en el caso de nosotros, la Estrategia Nacional de Desarrollo, teníamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se venían haciendo hasta cierto punto algunos avances, y los indicadores así lo demostraban, y otros que todavía estábamos muy rezagados y que no lo habíamos trabajado. Se supone que el gobierno debió dedicar, el nuevo gobierno, todos sus energía y esfuerzo en ver cómo se acercaban a esos indicadores, sobre todo vinculados a las desigualdades sociales y una serie de temas. Pero el COVID lo que ha venido es a ahondar más esa crisis, y entonces el gobierno y los gobiernos, en este caso el gobierno nuestro, que estamos pasando balance en el 2021, obviamente que sus mayores esfuerzos han estado precisamente en generar tranquilidad a la población, gobernanza, más que un verdadero desarrollo, que son los objetivos cuando un gobierno elabora un presupuesto: generar bienestar, generar calidad de vida. Todo eso que son elementos que a veces no son a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, pues sobre todo el tema del gasto social. Se supone que debería ser la agenda de este año 2020 que pasó, que le tocó en parte al pasado gobierno, y este año 2021. Sin embargo, eso no se ha podido lograr, y obviamente hay que entender que el contexto así lo ha dictado, y el gobierno ha tenido, obviamente, las autoridades gubernamentales que dedicar más esfuerzo a generar tranquilidad. Y por eso tú ves que tenemos un déficit todavía presupuestal de un 3%, cuando fue uno de los puntos que más, Daniel, que es politólogo lo sabe, que más fue atacado por el gobierno pasado, por la oposición. Pero la realidad te manda y te dicta otro asunto. Entonces tenemos todavía el déficit, con perspectiva de crecer ese déficit, que posiblemente no sea de un 3% como se tiene proyectado, posiblemente tenga que subir un poco más, porque va a haber que mantener, y esto es importante que la población lo sepa, nosotros vamos a tener que mantener como país la necesidad de crear y generar nuevos empleos, de generar dinamismo en la economía, y este efecto rebote que hemos tenido en el 2021 no lo vamos a tener ya en el 2022. Entonces el gobierno tendrá que acudir a más empréstitos para generar gasto social, dinamizar comunidades, dinamizar obras, dinamizar actividades que generen empleo y que generen no solamente eso, el sustento y la mejoría de la calidad de vida de las personas. Entonces eso trae como consecuencia, obviamente, que ahí vuelven de nuevo las mesas de discusiones, las negociaciones, las conversaciones con los sectores de oposición a propósito de gobernanza, para mantener por lo menos mínimamente que el país en el año 2022 crezca dentro de lo que se espera o se tiene proyectado de acuerdo al presupuesto. Alexis, sobre el crecimiento, justamente, sí, que dice el gobernador del Banco Central, de aproximadamente un 13% en la República Dominicana. ¿Fue comparado como es normal con el 20, o esa comparación debe hacerse con el 19, que fue un año completo en lo que fue el crecimiento? Nosotros desde la academia hemos estado analizando y lo hemos estado conversando bastante con el Instituto de Investigación Socioeconómica, los miembros de las escuelas. Nosotros hemos llegado a la siguiente conclusión. Lo que ha evidenciado este crecimiento de este 12.5% es que República Dominicana mantiene su proyección de un crecimiento de 5-6%. Porque cuando tú le sumas el efecto rebote del año 2020 y lo comparas con el 2019, te viene dando alrededor de un 6, un 7%. Y eso es positivo, no se puede negar. El tamaño de nuestra economía ha venido creciendo y se mantiene esa proyección de crecimiento. Ese dato del 12.5 obviamente es halagueño, porque de no haber, que se espera, de no haber ocurrido eso, obviamente estaríamos entonces por debajo. Entonces yo creo que eso es uno de los logros en materia económica, que la política económica de las autoridades pueden exhibir que han podido, aún en un ambiente difícil, mantener las proyecciones de crecimiento de nuestro país, que ronda 5 o 6% en los últimos años. Pero también hay que entender que es un puntito importante que el gobierno va a tener, las autoridades en materia económica van a tener que ponerle mucho ojo en los primeros meses del año, que es cómo lograr que ese crecimiento sea dentro del rango meta inflación, que no pase de 4 o 5%. Ese es el gran desafío.
Y yo veo que eso se va a tener que trabajar muy fuerte, sobre todo en un contexto donde están las nuevas variantes del COVID y todos estos elementos que pueden generar algún tipo de impacto en el dinamismo de la economía. Pero en definitiva, nosotros creemos que si el gobierno logra en los primeros meses del año mantener lo más cerca posible del 2022 las metas de inflación, que no pasen de un 4 o 5%, porque este es un país, es bueno que todos lo sepan, este es un país que ya se había acostumbrado en los últimos años a una inflación moderada y se siente mucho cuando usted tiene una inflación que te está casi duplicando los niveles de inflación. Entonces, vuelvo de nuevo, hay que hay de nuevo el tema de la gobernanza. Y obviamente esas variables económicas están íntimamente vinculadas al tema de la gobernanza. ¿Qué espera la parte económica? ¿Qué espera con una deserción de los agricultores? Y lo explicaba Adriano, lugares como Constanza que están dejando esa actividad y se habla de hasta un 40% de los agricultores abandonando la actividad agropecuaria por muchos factores, la salsa de los insumos, precios muy por debajo en ocasiones cuando el agricultor vende y como ente importante que apalanca la economía, ese descenso que se espera en el próximo año. Tenemos que hacer un apalancamiento de la economía del canal, cumplir con los comerciales y cuando retornemos vamos a hablar de eso. Giovanni no enfoca solamente al aspecto agrícola, yo lo quiero englobar en el aspecto de la economía general, sobre todo porque lamentablemente la economía nuestra en los últimos años se ha inclinado más a servicios que a producción. Y hay algo que quiero que toque también, porque la gente se lo ha explicado, pero como que no lo acaba de entender, la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Bien. Maestro, bien. Eso es muy importante que la gente lo entienda. ¿Por qué crecemos económicamente? Pero esto no se refleja en el desarrollo y en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Eso tiene un nombre, derramarla. Estamos haciendo una evaluación de lo que fue el 2021 para República Dominicana, un 2021 que iniciamos todavía en toque de queda, se fue levantando el toque de queda, abriendo el país, pero todavía seguimos afectados por el COVID-19 y en estos momentos tenemos la llamada quinta ola. Se integran a esta mesa de lujo que tenemos en el día de hoy el politólogo Daniel Pou, quien analizará con nosotros el contexto sociopolítico que está viviendo en estos momentos la República Dominicana y cuáles fueron esos hechos que marcaron el 2021. Y también con nosotros el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Alexis Martínez, quien hará una evaluación de la economía dominicana, sobre todo a propósito de que en el día de ayer pues el Banco Central, a través de su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu, pues ofreció una radiografía de lo que ha sido la economía dominicana hasta noviembre del 2021 y uno de los elementos que destacó este informe es la inflación que todavía se mantiene alta en el mundo y República Dominicana obviamente que no escapa a este proceso. Para reiniciar nuestro proceso, dejamos una pregunta en el aire, don Adriano. Sí. En 3 minutos, 3 ejes fundamentales que usted entiende que deberían establecerse en la agropecuaria dominicana, blindados para que ningún gobierno los viole y convertir el campo en ese instrumento de desarrollo y de riqueza que necesita el país. Bueno, primero debo decir que me siento más contento ahora, blindado también con el profesor Aquiles y con Daniel. Daniel ha sido un gran colaborador, como tuvimos en el Congreso, con todas esas leyes y todas esas cosas, y ya somos clientes viejos en el trabajo. Y entonces, por un lado Daniel, que somos clientes, y por otro lado yo soy agrónomo y economista. Entonces estoy bien blindado, Giovanni. Excelente. Mira, uno no puede ser mezquino en las cosas, y si uno quiere el país. A mí me ha tocado ver 23 ministros o secretarios de Agricultura, la mayoría con éxito y con cosas malas. Yo digo que hay 3 momentos muy buenos que tuvo el país. El momento con los 2 señores Balaguer, con don Carlos Aquino González, que es el líder de todos esos agrónomos grandes, líder incluso de Hipólito, el líder de todos ellos, 2 veces director general del ICA. ¿Dónde estuvo parte del éxito de él? En que él estableció la investigación agrícola. Sin investigación no hay novedad y cosas que tú puedas aplicar para mejorar calidad y productividad. Y que lo acompañó también de lo que fue
fortalecer la asistencia técnica, la organización rural, don Carlos Aquino. Eso fue un momento muy bueno. Y cuando Balaguer sale, deja establecido el CENIECA, deja establecido una infraestructura buena. El otro momento que hay para mí fue el momento cuando don Antonio Guzmán. Y aunque yo soy del PLD, quizá mi última resolución que yo preparé en el Senado fue el reconocimiento a Hipólito Mejía, que para mí yo lo considero el secretario de Agricultura más exitoso que tiene el país. Preparé uno para él, Pedro Bretón, el mismo Carlos Aquino que se aprobó. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue el éxito número uno de Hipólito? Que admitió a todos los agrónomos, no importa la ideología. Nosotros trabajamos y estábamos en la izquierda. No es como ahora que lo cancelan por un padrón. Y que al mismo tiempo fue abierto para seguir con la investigación. Aplicó el sistema de extensión más profundo que hemos tenido nosotros, llamado la Tajar israelí. Aplicó, hizo los enseres y comenzó a hacer el sistema de un poco agroindustrialización, lo que eran conservas en Dajabón, la guandulera en San Juan, toda esa instalación. Entonces yo, por ese lado. Y la otra parte, la tercera, fue la aplicación de Danilo Medina. Puede decirse lo que se diga, pero esas visitas sorpresas significaron un puntal grande para el sector agropecuario. Yo he dicho, le he dicho a Giovanni como agrónomo, que para mí me hubiese gustado que se estableciera generalizado lo que es Danilo Medina. ¿Qué generalizado? La tasa más disminuida, sus años de gracia, la mecanización, porque se entregaban muchos tractores. Los tractores que quitó mi amigo Falla se le entregaban, que se generalizaba. Estamos aplicando la política que hacen esas grandes naciones, no estamos haciendo una cosa del otro mundo. Entonces, ¿qué digo ahora en este momento? El gobierno tiene varios retos en este momento. Número uno, debe volver a la misma rentabilidad que tiene el productor. En este año bajó un 21% lo que ganaba el productor. Por eso votaron todas esas cosechas. Uno. Dos, debe volver y bajar el 36% de la canasta alimenticia que ha subido, bajarlo otra vez. Y tercero, disminuir las importaciones que han subido. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Primero, darle un presupuesto mayor a la agricultura. Segundo, que agricultura tecnifique más, mecanice más el sector agropecuario, que admita a todos los técnicos, el que trabajó, no importa el partido que sea, que haga su trabajo. Si no hace su trabajo, ahora si el expediente lo cancela, pero que haga su trabajo. No, tenemos casi 9.000 agrónomos divididos en todos los partidos. No podemos trabajar, y lo he dicho y siempre he repetido que Antonio Guzmán admitió a todo el mundo y le fue bien. Entonces, nosotros tenemos los retos de bajar las importaciones. Aquí se está comprando más de 10.000 millones de pesos en maíz. Y también aprovechar otra cosa, como yo decía, como hay más personas con hambre en el mundo y hay dificultades que han venido después del COVID de producción en muchos lugares, y nosotros tenemos tantas variedades de clima, de altura, de todo. Vamos a aumentar las exportaciones. Por ejemplo, los productos tradicionales que hace unos años de que venían cayendo de cosas. Señores, hoy tenemos el tabaco, 1.000 y pico millones de dólares. Vamos a don Adriano, como dicen, el que llega adelante bebe agua limpia. Él llegó adelante y ha bebido agua limpia. Tenemos que continuar. Acuérdense que la televisión el tiempo se acaba, lamentablemente. La economía depende de factores externos. Ya hemos visto como la salud arrodilló la economía del mundo. Pero también la estabilidad social y política de los países está vinculada íntimamente a la economía. Y yo le decía incluso a un prestigioso economista de este país que las decisiones económicas se toman más con cabeza política que económica, porque los economistas dicen que 2 y 2 son más 4, pero al político de turno no le conviene, y bueno, ya usted sabe. Entonces yo creo que nuestro politólogo, amigo y hermano Daniel Pou, que nos honra hoy con su visita, nos haga una evaluación de lo que él entiende ha sido el escenario sociopolítico de la República Dominicana en este 2021. ¿Cuáles son esos hechos trascendentales que se produjeron en el 2021 y que van a repercutir en el 2022? Sí, muchas gracias, doña Sonia. Yo encantado de estar compartiendo con todos estos muy buenos amigos de muchos años aquí en Pantalla Abierta y con usted. Mire, el año 2021, como el 2020, ha sido un año signado por el tema de la pandemia del COVID-19. Es la variable transversal a todos los acontecimientos políticos, económicos, sociales que hemos tenido, no solo en República Dominicana, sino en el contexto global. O sea, el COVID ha trazado pautas y te establece los paradigmas en los que usted se tiene que mover.
Y parece mentira que en el siglo XXI una pandemia afecte hasta el transporte internacional. Y esto es una variable muy importante en términos sociales y en términos económicos. Y hay que decir además que incluso ha variado las visiones que se tienen sobre lo que es la geopolítica, que podríamos decir es el referente que sombrilla, que engloba hoy en día toda la actividad económica y social. La búsqueda de mercados con grandes demandas, la logística de abastecimiento de esos mercados, los precios que han sido un aspecto, y ya nuestro querido maestro como economista tendrá que analizar ese tema, y me excuse que lo esté comprometiendo a cursar ese trayecto, pero que es inevitable. En buenas manos cae el pandemia. No, indiscutiblemente. Él y yo hemos participado en muchos eventos, cónclaves juntos, y es un señor que tiene claves muy específicas sobre lo que estamos transitando. En República Dominicana ha habido, en términos políticos, una cierta pausa. Muchas personas creen que tan solo obedece a la pandemia. Pero hay que decir que no es la pandemia lo que ha marcado específicamente los acontecimientos políticos. Hay una crisis proyectada que viene ya desde hace varios años en la democracia en nuestra República Dominicana, que ha impactado el modelo político y que indiscutiblemente a los actores del modelo político le ha erosionado su base de sustento, que son los partidos. La pandemia, en vez de lograr que estas situaciones, estas variables se mitigaran, lo que ha hecho es que la ha redimensionado. Primero, porque hemos visto que el liderazgo político, si bien ha actuado con cierta mesura, no ha tenido el ambaje, la capacidad de ser propositivo en aspectos que son fundamentales. Los partidos, luego de las elecciones últimas en República Dominicana, todavía no han tenido la capacidad de hacer una introspección y visualizarse en el contexto político. Esto hace que el debate político en República Dominicana, muy contrario a lo que sucede en la mayoría de los países desarrollados, no se centre en soluciones, sino se centre en la supervivencia de las organizaciones políticas. Hemos visto que aún un partido como el PRM, que logra ganar unas elecciones después de 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con una holgura que podríamos decir significativa, aunque si usted lo mira desde el punto de vista electoral, después de un proceso electoral un poco debilitado, porque el nivel de abstención llegó al 45%, un 45% histórico en la historia electoral de República Dominicana. El hecho ha demostrado que la falta de prácticas democráticas al interno del sistema de partido no le ha permitido la renovación, pero no la renovación solo de militancia, no le ha permitido la renovación en términos conceptuales y epistemológicos de empezar a señalar el nuevo trayecto que debe tomar la política dominicana. En términos llanos y cristianos para los televidentes, Daniel, ¿qué implica eso para la gobernanza y el futuro de República Dominicana? Bueno, hacia ahí quería conducir esta conversación. Mira, el presidente Luis Abinader está haciendo muchos esfuerzos porque la gobernanza se robustezca.
Hemos visto que casi todo lo que está en el escenario político, los proyectos, transformación de la policía, las transformaciones institucionales, se están debatiendo en diferentes escenarios de la sociedad. Pero, el poder legislativo en República Dominicana sigue siendo una maquinaria aplastante con relación al fortalecimiento de la democracia. Y eso lo hemos visto en el Código Penal, eso lo hemos visto en otros proyectos de leyes importantes, donde esa instancia de la vida institucional, y que quizás es el consomé de la democracia, porque es el poder plural, más plural que existe dentro de los poderes del Estado, no logra establecer consensos en función de las prioridades que demanda hoy en día la sociedad dominicana. Eso es peligroso, eso es peligroso. Vamos a la parte económica ahora. Sí, ahora nosotros tenemos, ¿cómo incide todo esto, maestro Alexis Martínez? Todos estos escenarios que hemos pintado, la pandemia, ese escenario político de gobernanza, de debilidad de gobernanza, diría yo, que tiene la República Dominicana, en materia del bienestar económico que necesita un país. Bien, muchas gracias. Es un honor el compartir con ustedes nuevamente aquí. Adriano, es un placer, no habíamos compartido, pero ya hemos visto que nos nutrimos bastante, y con Daniel, como explicaba Daniel, realmente me gustan sus enfoques, por un enfoque bastante integral que le da a estos temas. Mire, ¿cómo incide el tema de estos elementos económicos en el tema de la gobernanza? Precisamente veníamos analizando en días pasados, observando todas las cifras macroeconómicas del 2021, que hay ciertos puntos positivos y algunos puntos que llaman a preocupación desde el punto de vista económico, sobre todo el tema vinculado a la inflación, el punto más negativo que nosotros hemos podido observar, que el gobierno va a tener que lidiar bastante en los próximos meses del año, y obviamente hay puntos que las autoridades pueden ver como de bastante interés. Pero el tema de la gobernanza, que es la pregunta básica, realmente el COVID ha dictado la norma de la gestión de los gobiernos en América Latina, y República Dominicana no es la excepción. Es una gestión de crisis, es decir, administrar en un contexto de crisis no es lo mismo que un contexto normal. Se supone que los países tenían una agenda, y dentro de esa agenda estaba una agenda, en el caso de nosotros, la Estrategia Nacional de Desarrollo, teníamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se venían haciendo hasta cierto punto algunos avances, y los indicadores así lo demostraban, y otros que todavía estábamos muy rezagados y que no lo habíamos trabajado. Se supone que el gobierno debió dedicar, el nuevo gobierno, todos sus energía y esfuerzo en ver cómo se acercaban a esos indicadores, sobre todo vinculados a las desigualdades sociales y una serie de temas. Pero el COVID lo que ha venido es a ahondar más esa crisis, y entonces el gobierno y los gobiernos, en este caso el gobierno nuestro, que estamos pasando balance en el 2021, obviamente que sus mayores esfuerzos han estado precisamente en generar tranquilidad a la población, gobernanza, más que un verdadero desarrollo, que son los objetivos cuando un gobierno elabora un presupuesto: generar bienestar, generar calidad de vida. Todo eso, que son elementos que a veces no son a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, pues sobre todo el tema del gasto social. Se supone que debería ser la agenda de este año 2020 que pasó, que le tocó en parte al pasado gobierno, y este año 2021. Sin embargo, eso no se ha podido lograr, y obviamente hay que entender que el contexto así lo ha dictado, y el gobierno ha tenido, obviamente, las autoridades gubernamentales que dedicar más esfuerzo a generar tranquilidad. Y por eso tú ves que tenemos un déficit todavía presupuestal de un 3%, cuando fue uno de los puntos que más, Daniel, que es politólogo lo sabe, que más fue atacado por el gobierno pasado, por la oposición. Pero la realidad te manda y te dicta otro asunto. Entonces tenemos todavía el déficit, con perspectiva de crecer ese déficit, que posiblemente no sea de un 3% como se tiene proyectado, posiblemente tenga que subir un poco más, porque va a haber que mantener, y esto es importante que la población lo sepa, nosotros vamos a tener que mantener como país la necesidad de crear y generar nuevos empleos, de generar dinamismo en la economía, y este efecto rebote que hemos tenido en el 2021 no lo vamos a tener ya en el 2022. Entonces el gobierno tendrá que acudir a más empréstitos para generar gasto social, dinamizar comunidades, dinamizar obras, dinamizar actividades que generen
empleo y que generen no solamente eso, el sustento y la mejoría de la calidad de vida de las personas. Entonces eso trae como consecuencia, obviamente, que ahí vuelven de nuevo las mesas de discusiones, las negociaciones, las conversaciones con los sectores de oposición a propósito de gobernanza, para mantener por lo menos mínimamente que el país en el año 2022 crezca dentro de lo que se espera o se tiene proyectado de acuerdo al presupuesto. Alexis, sobre el crecimiento, justamente, sí, que dice el gobernador del Banco Central de aproximadamente un 13% en la República Dominicana. ¿Fue comparado como es normal con el 20 o esa comparación debe hacerse con el 19, que fue un año completo en lo que fue el crecimiento? Nosotros desde la academia hemos estado analizando y lo hemos estado conversando bastante con el Instituto de Investigación Socioeconómica, los miembros de las escuelas. Nosotros hemos llegado a la siguiente conclusión. Lo que ha evidenciado este crecimiento de este 12.5% es que República Dominicana mantiene su proyección de un crecimiento de 5-6%, porque cuando tú le sumas el efecto rebote del año 2020 y lo comparas con el 2019, te viene dando alrededor de un 6, un 7%. Y eso es positivo, no se puede negar. El tamaño de nuestra economía ha venido creciendo y se mantiene esa proyección de crecimiento. Ese dato de 12.5 obviamente es halagueño, porque de no haber, que se espera, de no haber ocurrido eso, obviamente estaríamos entonces por debajo. Entonces yo creo que eso es uno de los logros en materia económica, que la política económica de las autoridades pueden exhibir que han podido, aún en un ambiente difícil, mantener las proyecciones de crecimiento de nuestro país, que ronda 5 o 6% en los últimos años. Pero también hay que entender que es un puntito importante que el gobierno va a tener, las autoridades en materia económica van a tener que ponerle mucho ojo en los primeros meses del año, que es cómo lograr que ese crecimiento sea dentro del rango meta inflación, que no pase de 4 o 5%. Ese es el gran desafío y yo veo que eso se va a tener que trabajar muy fuerte, sobre todo en un contexto donde están las nuevas variantes del COVID y todos estos elementos que pueden generar algún tipo de impacto en el dinamismo de la economía. Pero en definitiva, nosotros creemos que si el gobierno logra en los primeros meses del año mantener lo más cerca posible del 2022 las metas de inflación, que no pasen de un 4 o 5%, porque este es un país, es bueno que todos lo sepan, este es un país que ya se había acostumbrado en los últimos años a una inflación moderada y se siente mucho cuando usted tiene una inflación que te está casi duplicando en los niveles de inflación. Entonces, vuelvo de nuevo, ahí cae de nuevo el tema de la gobernanza y obviamente esas variables económicas están íntimamente vinculadas al tema de la gobernanza. ¿Qué espera la parte económica? ¿Qué espera con una deserción de los agricultores? Y lo explicaba Adriano, lugares como Constanza que están dejando esa actividad y se habla de hasta un 40% de los agricultores abandonando la actividad agropecuaria por muchos factores, la salsa de los insumos, precios muy por debajo en ocasiones cuando el agricultor vende y como ente importante que apalanca la economía, ese descenso que se espera en el próximo año. Tenemos que hacer un apalancamiento de la economía del canal, cumplir con los comerciales y cuando retornemos vamos a hablar de eso. Giovanni lo enfoca solamente al aspecto agrícola, yo lo quiero englobar en el aspecto de la economía general, sobre todo porque lamentablemente la economía nuestra en los últimos años se ha inclinado más a servicios que a producción. Y hay algo que quiero que toque también, porque la gente se lo ha explicado, pero como que no lo acaba de entender. La diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Bien. Maestro. Bien. Eso es muy importante que la gente lo entienda. ¿Por qué crecemos económicamente? Pero esto no se refleja en el desarrollo y en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Eso tiene un nombre, derramarla. Pausamos.